Hola, buenas. Mi nombre es Jaime Turrión y en este vídeo vamos a ver cuáles son las etapas de un análisis estadístico. Cuando vamos a realizar un análisis estadístico, lo primero que tenemos que plantearnos es cuáles son las etapas de dicho análisis. Estas etapas las podemos resumir básicamente en 6. La primera será identificar el problema. A continuación, la recolección de la información, para luego pasar a la limpieza de los datos. Posteriormente, lo que haremos será explorar dicha información para poder llevar a cabo un análisis riguroso de los mismos y con ese análisis poder llevar a cabo conclusiones. Bueno, en las siguientes diapositivas vamos a ver detenidamente cada uno de estos pasos. Una vez que sabemos cuáles son estas etapas, lo que tenemos que tener muy claro es que es muy importante tener una visión global del proceso de análisis. Es importante saber cuál va a ser nuestro problema, cuál va a ser todo el proceso que vamos a llevar y a qué conclusiones en principio nos gustaría llegar. Bien, la primera etapa es la que llamamos el problema. Evidentemente, cuando vamos a hacer un análisis es que tenemos un problema o una hipótesis que está basada en una necesidad real. ¿Vale? En esta etapa lo que vamos a definir es el foco y el objetivo de nuestro estudio. Vamos a plantear nuestra hipótesis que queremos contrastar. A continuación vamos a pasar a la segunda etapa, que es la recolección de la información, recolección de los datos. Aquí lo que vamos a hacer es diseñar un método para obtener esos datos. Realmente esto es más técnicamente, es un proceso de experimentación. Esta recolección de datos se puede hacer de muchas maneras. Los podemos recolectar a partir de una encuesta, o bien si se trabaja en laboratorios, pues pruebas en laboratorios con pacientes, o bien tomar información de redes sociales, de la web, de instituciones, institutos nacionales de estadística, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos estos datos, es muy importante pasar a la siguiente etapa, la de la limpieza. Esta es súper importante. La limpieza trata de homogenizar los datos en cuanto a formato, deshacernos de observaciones que no nos interesan o bien y almacenar las más útiles, trabajar los missing values, observar los outliers, etc. También en este punto lo que podemos hacer es construir nuevas variables a partir de otras existentes. Es decir, lo que vamos a hacer es construir nuestra base de datos con la cual vamos a trabajar. Una base de datos que sea homogénea y con la cual se pueda trabajar correctamente. Una vez que tenemos ya los datos en nuestra base de datos homogenizada y correcta, pasamos a la siguiente etapa, que es la exploración. Bien, en esta parte, utilizando la estadística descriptiva, podremos, pues como pongo aquí, traducir los datos a gráficos o a tablas que nos resuman esta información en la cual nosotros podamos interpretar qué nos están diciendo. En esta etapa de exploración realmente es un sinónimo de descubrimiento. Lo que vamos a hacer es que estos datos hablen por sí mismos a partir de los gráficos o de las tablas de resumen. Aquí ya podremos trabajar y hacernos una idea de qué nos van a decir los datos. Una vez que hemos hecho esta exploración, este análisis exploratorio, ya sí que vamos a pasar a la siguiente etapa, que es propiamente el análisis. En este punto, con la ayuda de la estadística inferencial, encontraremos conclusiones de un conjunto grande. Aquí, básicamente, lo que vamos a trabajar es con la estadística inferencial, en el cual el contraste de hipótesis es la herramienta más conocida, pero existen otras como la predicción, la clasificación u otros muchos temas o herramientas estadísticas que nos van a permitir analizar nuestros datos. Y por último, pasaríamos a la conclusión, donde aquí vamos a interpretar los resultados del análisis
y vamos a listar las conclusiones. Ya estamos mucho más cerca del objetivo que nos hemos planteado al inicio y aquí, en este punto, concluiremos si efectivamente la hipótesis o el objetivo que habíamos planteado en la etapa 1 es correcta o hemos llegado a conclusiones distintas de las que esperábamos. Bueno, y en este diagrama, que es similar a la anterior, se pueden ver las etapas de un proyecto de datos, ¿no? Aquí sería etapa 1, donde identificamos el problema, etapa 2, que es la recolección de todos los datos de la información para pasar a la limpieza, que es donde construiremos nuestra base de datos de una manera homogénea para trabajar con ellos en el proceso de exploración. Es aquí donde, a partir de gráficos, como aparece aquí en estas dos imágenes, vamos a poder hacernos una idea de cómo son nuestros datos, las relaciones existentes entre las variables y si efectivamente los datos están, la base de datos es una base de datos homogénea. A continuación, vamos a analizar los datos, bien comparando grupos de datos, proporciones, otro tipo de relaciones entre variables o regresión, clustering, las herramientas que se necesiten para finalizar con el proceso de conclusión, que es donde vamos a hacer un informe, evidentemente, con nuestros resultados e interpretar y llegar a ver si efectivamente nuestras hipótesis de la etapa 1 eran correctas o no. Muchas gracias por atenderme y ver este vídeo. Si tenéis algún tipo de pregunta, no olvidéis ponerla en los comentarios del vídeo en YouTube.